Dios te bendiga, qué gusto poderte saludar una vez más. Había estado ausente por motivos de salud, pero gracias a Dios por su bendita misericordia estamos otra vez aquí. El día de hoy te quiero compartir un tema que me ha impactado mucho, me ha bendecido mucho. ¿Por qué Jesús quiere cambiarte el nombre? ¿Sabías que Jesús te quiere cambiar el nombre? ¿Por qué Él quiere hacer eso? De eso vamos a hablar el día de hoy. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 42 estas palabras. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hace bastantes años hubo un entrenador de béisbol que logró grandes éxitos en ese deporte. Fue muy famoso y muy notable. Su nombre es Tommy Lasorda. Este entrenador una vez descubrió a un beisbolista. Era un jugador que tenía un temperamento muy tímido. Y a pesar de que él era tímido, pero este entrenador pudo descubrir y pudo observar que tenía un talento nato, tenía un potencial tremendo para ese deporte. Pero el problema es que era demasiado tímido, no se atrevía a ir más allá. Y este entrenador comenzó a trabajar con él y lo primero que hizo fue ponerle un sobrenombre. Le puso por sobrenombre Bulldog. La gente pensaba que quizás era una burla o era un sarcasmo que le estuviera llamando de esa manera porque su personalidad no tenía nada que ver con un bulldog. Era una persona muy tranquila, muy amable, muy considerada. Nada que ver con ese apodo que le habían puesto. Pero el entrenador lo hizo intencionalmente para producir en este jugador una inspiración que lo llevara a exigirse, a esforzarse y a poder sacar lo mejor de él. Al final, este beisbolista se convirtió en uno de los más famosos. Se trató de Orel Hershiser, un beisbolista que fue campeón, que hizo grandes cosas, que fue muy famoso. Y gracias a esa inspiración de ese entrenador que le puso ese sobrenombre, y con el tiempo aquel jugador tímido, aquel jugador quizás débil que no aparentaba ser gran cosa, llegó a ser un verdadero bulldog. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, entre ellos venía uno que se convirtió quizás en el líder de aquel grupo porque era muy impulsivo, pero a la vez era un hombre bastante inconstante, bastante inestable. Su nombre era Simón, y el Señor Jesús, una de las primeras cosas que hizo fue cambiarle el nombre. Le puso por sobrenombre Cefas, que quiere decir Pedro, y en español este nombre quiere decir piedra o roca. ¿Por qué Jesús le cambió el nombre a Simón si se trataba de una persona tan indisciplinada, tan inestable? Jesús quería que se convirtiera verdaderamente en una roca, alguien confiable, alguien estable, alguien fiel. Y de la misma manera el Señor quiere cambiarnos el nombre a nosotros. Ahora, algo bien interesante es que cuando tú lees en la Escritura, algunas veces Jesús se refería a él como Simón y otras veces se refería a él como Pedro. Cuando tú estudias los pasajes y te das cuenta cuando el Señor le llamaba Simón a este discípulo, es cuando él se comportaba como el viejo discípulo, como el viejo hombre que Jesús quería que él dejara atrás. Y por el contrario le llamaba Pedro cuando él se comportaba como Jesús le estaba enseñando que debía de hacerlo. Así que el Señor quiere cambiarte el nombre a ti, me quiere cambiar el nombre a mí. Vamos a ver por qué razón. La primera razón por la que Jesús te quiere cambiar el nombre es para que te conviertas en alguien de fe. Leemos estas palabras en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si eres observador, te vas a dar cuenta que el pasaje comienza diciendo que este discípulo era Simón, ¿te acuerdas?
ese discípulo que el Señor quería transformar en Pedro. Pero en aquel momento en donde el Señor Jesús se presenta, Simón está incrédulo. Simón está escéptico. Él todavía no cree que realmente el que está delante de él sea alguien extraordinario. Pero inmediatamente después de ver el poder de Jesús, porque tú conoces la historia, en ese momento ocurrió una pesca milagrosa. El Señor multiplicó los peces de aquella pesca y Pedro se dio cuenta que delante de él no tenía a un simple carpintero, que delante de él estaba el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Te quiero leer lo que dice el pasaje. Dice Lucas capítulo 5 versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando tú observas cómo el evangelista nombra a este discípulo, ya no le llama Simón, le llama Pedro, porque en aquel momento Pedro se humilla, Pedro cree con todo su corazón y se convierte en aquel que Jesús quería que él fuera. De la misma manera, el Señor quiere que tú y yo nos convirtamos en personas de fe, personas que le creamos al Señor con todo nuestro corazón. La segunda razón por la que Jesús quiere cambiarnos el nombre es porque el Señor quiere que aprendamos a soportar la prueba. Quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando tú lees el contexto de ese pasaje, Pedro acaba de hacerle promesas al Señor, promesas de serle fiel hasta la muerte, promesas de ir con Él hasta el final de las consecuencias. Pero Pedro no se está dando cuenta que al actuar de esa manera, está actuando con soberbia, con orgullo. Pero el Señor, a través de esta experiencia, quiere que Pedro aprenda humildad y aprenda fidelidad. Por esa razón, el Señor después le dice: yo he orado para que tu fe no falte, no para que no venga la prueba, no para que no venga la tribulación, sino para que la fe de Pedro se mantenga en medio de la prueba. Dice la palabra del Señor en Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Se cree que este evangelio de Marcos en realidad fue escrito por Pedro y fue copiado a mano por Marcos, es el nombre que lleva este evangelio. Así que estas experiencias que nos narra la palabra del Señor son, por decirlo así, el diario de Pedro. Si te das cuenta, el Señor le llama a él Simón. No le dice Pedro, porque Pedro acaba de quedarse dormido. O sea, cada vez que aquel discípulo escuchaba al Señor llamarle Simón, era quizás para que él se pusiera a temblar, porque venía una amonestación, una llamada de atención de parte del Señor que no iba a ser fácil. Pero Pedro comenzó a dejarse moldear por el Señor y todas estas lecciones lo iban a acompañar de por vida. Todas estas lecciones quedaron registradas para que tú y yo aprendamos a ser fieles, aprendamos también a ser humildes. La mayoría de nosotros ya hemos leído la historia y sabemos que de esa prueba Pedro no salió vencedor. Pedro falló en ese test. El Señor se lo había anticipado. Pedro negó al Señor y fue una experiencia muy dolorosa para él darse cuenta que había fallado, darse cuenta que aunque él pensaba que iba a ser campeón, que iba a vencer, que iba a ser sobresaliente en aquella prueba, ocurrió todo lo contrario. Pedro se comportó como una persona realmente traicionera cuando él niega al Señor. Pero esa experiencia fue para su enseñanza. Así que vamos a aprender algo acerca de esto. La tercera y última razón que quiero compartir contigo, por la cual el Señor te quiere cambiar el nombre, es para que no te olvides de tu llamado.
Leemos estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué difícil ha de haber sido para Pedro ese momento de ser confrontado por el Señor, de estar delante de Él y saber que le había fallado. El Señor comienza la oración en este momento diciéndole: Simón, Simón, hijo de Jonás. Yo creo que a Él le ha de haber dolido escuchar al Señor llamarle de esa manera, porque sabía que había fallado. Tal vez en su corazón Él quería decirle: Señor, ya no me llames así. Mejor llámame Pedro. Pero tal vez Él sentía temor de que en ese momento el Señor le dijera: tú no te has comportado como Pedro, te has comportado como Simón. Pedro ya no tenía en su corazón la esperanza de que alguna vez le volvieran a llamar Pedro. Por esa razón dice la Biblia que él regresó a su antiguo oficio, regresó a lo que hacía antes, a ser pescador, y dejó abandonado su llamado, su ministerio. Pero es ahí donde el Señor se vuelve a encontrar con él, lo perdona, lo restaura y lo instala de nuevo en su llamado. Hoy el Señor está hablando a tu vida también, porque quizás tú has estado acostumbrado a ser como la vieja persona, esa persona que no es fiel, que no es confiable, que no permanece. Pero el Señor quiere que tú y yo hoy entendamos que Él quiere ponernos un nombre nuevo, y no un nombre para burlarse de nuestros defectos, para burlarse de nuestras debilidades, sino un nombre que tiene que ver con tu llamado, con mi llamado, porque somos personas preciosas en las manos del Señor. Por eso hoy más que nunca, si tú te has alejado de ese llamado, si tú no le estás sirviendo al Señor, hoy es el día para que vuelvas a casa, para que retomes aquello que habías dejado abandonado. Gracias por poner tu atención en este sencillo video. Espero que sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Compártelo y síguenos para más contenido. Entre amigos.